Buenos días o buenas tardes tengan todos los cursistas de este diplomado en Derecho Constitucional y Administrativo que desarrolla la Organización Nacional de Bufetes Colectivos de la República de Cuba para todo el país. Me corresponde hablarles hoy del derecho al honor en la Constitución cubana de 2019, reflexiones en torno a su reaparición. Mi nombre es Ali Pérez Vélez, soy profesor titular de Teoría General del Estado y del Derecho de la Universidad de Pinar del Río, Hermano Sáiz Montes de Oca. La pregunta que va a guiar nuestra intervención se plantea de la siguiente manera: ¿qué consecuencias técnico-jurídicas podría traer la reaparición del derecho al honor en la Constitución cubana de 2019? Hay que decir que el hombre desde la antigüedad se ha preocupado por ser aceptado en sociedad, aprecia su reputación y su fama. El honor ha tenido un origen histórico basado fundamentalmente en la percepción social o en las normas de regulación social, las llamadas normas morales. En la antigüedad, el honor estaba asociado fundamentalmente al mérito que se adquiría por la posesión de los esclavos. Es decir, era el medio fundamental que generaba en esta sociedad antigua el honor de las personas y el reconocimiento social. Y también por el origen familiar. En el caso de la Edad Media, el honor estuvo asociado fundamentalmente al heroísmo, a las personas que se implicaban en grandes acciones o hazañas, y se premiaba con títulos honoríficos que podían tener consecuencias incluso en el orden económico, como es el caso de los títulos de marqueses, condes, duques. El honor en el capitalismo ha estado muy vinculado a la posesión sobre la riqueza, fundamentalmente, y también asociado a méritos profesionales. En el caso, según plantean algunos autores, del honor en la sociedad socialista, ha estado asociado fundamentalmente al altruismo y al desempeño que han tenido las personas en las relaciones sociales. Por lo tanto, el honor ha estado muy asociado a la regulación moral, a la regulación ética de la sociedad, pero ha tenido una trascendencia también en el derecho, ha tenido una trascendencia jurídica desde la antigüedad también. Ha estado en un desarrollo paralelo, configurándose en el orden moral y en el orden jurídico. En los códigos de la antigüedad, como el código de Hammurabi, las leyes de Manú y otros códigos, como el código de Sully, se apreciaba mucho el papel que tenía el honor, aunque aquí se confundía o se regulaba lo moral desde el punto de vista jurídico. El honor de las doncellas, por ejemplo, era protegido por estos códigos que, más que códigos propiamente jurídicos, también se convertían en códigos deontológicos. Había una mezcla, una fusión muy fuerte entre moral y derecho en estas etapas iniciales de la sociedad. En la sociedad burguesa se fue separando esta regulación moral de la regulación jurídica del honor, pero el contenido moral siguió estando presente en esa regulación jurídica, sin embargo con una delimitación técnica más clara y no tan asociado, por ejemplo, a la condición personal absoluta, sino al desempeño de funciones sociales, al desempeño de las relaciones interpersonales y a la facilidad que debía tener cada ciudadano para poder relacionarse con los demás. Por lo tanto, estuvo concebido como un derecho, concebido el derecho propiamente como una facultad. Ustedes conocen que el derecho, entendido como facultad, expresa la facultad que tiene cada persona de hacer algo, de no hacerlo, de exigirle a alguien que haga algo, que despliegue alguna conducta. En el caso del derecho al honor como facultad, es sobre todo la facultad que tiene cada persona para ser respetado, para ser estimado, para ser considerado por los demás por el simple hecho de ser un ser humano, por el simple hecho de ser una persona. Por eso, para muchos autores, el honor ha estado muy vinculado
a la dignidad humana y es parte de ese contenido de la dignidad humana. En la contemporaneidad, los medios de comunicación tienen un gran impacto en la formación de la opinión pública y tienen efectos inmediatos, masivos e irreversibles sobre el honor de personas e instituciones. Se aprecia también a nivel empírico evidencias de publicaciones y emisiones potencialmente vulneradoras del honor por medios de comunicación y redes sociales tanto en Cuba como en el extranjero. Y no existe en Cuba un marco legal unitario para la protección de los derechos fundamentales o humanos y en particular del derecho al honor fuera del ámbito penal. Desde el punto de vista doctrinal, hay que decir que el derecho al honor en cuanto a su objeto de protección ha sido enfocado de dos maneras. Calaza López, una autora que ha estudiado la temática, habla de que el derecho al honor por su proyección puede tener dos tendencias fundamentales, el llamado honor objetivo y el honor subjetivo. El honor objetivo está relacionado con la consideración y estima que tiene la sociedad sobre la persona. Se va conformando este honor objetivo en las relaciones interpersonales que el sujeto desarrolla con su entorno social. En el caso del honor subjetivo tiene que ver con la autoestima, es decir, con la consideración y estima que tiene la persona sobre sí mismo. Tanto el honor objetivo como el honor subjetivo está asociado o están asociados a la reputación, a la fama y al buen nombre que cada persona debe tener. Otros autores como Balaguer Callejón, Aragón Reyes y Fic Fierro hablan de que el honor puede ser clasificado en cuanto a su titularidad en dos posturas fundamentales o dos posiciones teóricas fundamentales. La posición monista, la cual defiende Balaguer Callejón, que plantea que solo pueden ser titulares del honor las personas naturales. Y en el caso de la posición dualista que defienden Aragón y Fic Fierro, se plantea que tanto las personas naturales como las personas jurídicas pueden ser protegidas en su honor. Refieren que, por ejemplo, hay determinadas instituciones que para poder desempeñarse, llevar a cabo su misión social, tienen que gozar de consideración y estima, como es el caso de los hospitales, de determinadas actividades mercantiles o comerciales desarrolladas, por ejemplo, en tiendas, cadenas de hoteles, donde la fama, la reputación, el buen nombre de esas instituciones tienen un peso fundamental en el cumplimiento de las misiones o de su objeto social. En el caso del honor, hay que decir que potencialmente puede entrar en contradicción, en conflicto, en colisión con otros derechos asociados, como es el caso del derecho de acceso a la información, como es el caso de la protección de datos personales o como es el caso de la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de exposición en medios de comunicación. Por lo tanto, como todo derecho, el derecho al honor tiene límites y limitaciones. Incluso algunos autores hablan también de posibilidad de restricciones, lo cual no es pacífico en la doctrina. Quienes asumen la postura interna, es decir, la postura de los límites, plantean que el honor, como todo derecho humano o como todo derecho fundamental, en su propia configuración, en su propia construcción interna, está configurándose en sus limitaciones. En el caso de los autores que asumen una postura externa, plantean que desde fuera, desde el perímetro de los otros derechos que se pueden desplegar y entrar en colisión con el derecho al honor, es que se van a configurar estos límites. Por lo tanto, hay que decir que la contemporaneidad ha traído la posibilidad o ha potenciado la posibilidad de que entre en colisión el derecho al honor con otros derechos asociados a los medios de comunicación. Y existen posibles vulneraciones a este derecho por parte de los medios masivos, como es el caso de la divulgación mediática de expresiones potencialmente deshonrosas,
la divulgación de información potencialmente deshonrosa y la divulgación mediática de opiniones potencialmente deshonrosas. Por lo tanto, estamos hablando de tres categorías muy asociadas, pero que cada una tiene una identidad propia y que pueden tener una incidencia sobre el honor de las personas. Hablamos de expresiones, como hemos dicho, de informaciones y de opiniones. Las expresiones son, en esencia, formas de comunicar determinados sentidos, pero no tienen que tener datos propiamente dichos o datos que puedan ser medibles. No es el caso de la información, que sí está configurada sobre todo por datos que pueden ser medibles o que pueden ser verificables. Y en el caso de las opiniones, se refieren a puntos de vista, a juicios de valor sobre determinado hecho de la realidad, sobre determinada persona, y por tanto estaría en este caso muy asociada al honor de determinada persona o de determinada institución. En el caso cubano, hay que decir que desde la Constitución cubana de 1976 hay una regulación con rango constitucional del derecho al honor. Incluso habían artículos que específicamente se dedicaban a regular esta figura del derecho al honor. Sin embargo, en la reforma de 1992 deja de aparecer como un derecho fundamental y solo se expresa de manera indirecta como un valor supremo o como un principio constitucional el derecho al honor. En el preámbulo, por ejemplo, se habla, retomando la expresión martiana, yo quiero que la ley primera de nuestra república sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. Para muchos autores, dignidad y honor tienen una relación dialéctica en la que dignidad es el género y el honor es parte de ese género con una identidad propia. El artículo 45 de la Constitución, ya reformada en el 92, plantea que el trabajo en la sociedad socialista es un derecho, es un deber y un motivo de honor para cada ciudadano. Y en el artículo 65 se plantea que la defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de cada ciudadano. Como puede apreciarse, aquí no está configurado el honor como un derecho humano o como un derecho fundamental, sino que está configurado como un valor o como un principio supremo constitucional. Sin embargo, en ramas específicas del derecho, como es el caso del derecho penal y el derecho civil, sí se mantiene la regulación y la protección del derecho al honor, ya aquí como bien jurídico consagrado en el caso, por ejemplo, de la Ley 62 del 87, Código Penal, en que en su título 12, capítulo 1, sobre la difamación, plantea o dispone, artículo 318, el que ante terceras personas impute a otro una conducta o una característica contrarios al honor que puedan dañar su reputación social, rebajarlo en la opinión pública o exponerlo a perder la confianza para el desempeño de cargo, profesión o función social, es sancionado con privación de libertad de 3 meses a 1 año o multa de 100 a 300 cuotas o ambas. Posteriormente, en los apartados 2, 3 y 4 se van a complementar o se va a desarrollar este articulado. En el caso del capítulo 2 sobre la calumnia, se regula en el artículo 319.1 el que a sabiendas divulgue hechos falsos que redunden en descrédito de una persona, incurre en sanción de privación de libertad de 6 meses a 2 años o multas de 200 a 500 cuotas. Y el apartado 2 complementa esta regulación. Y en
el caso del capítulo 3 del propio título 12, referido a la injuria, se regula en su artículo 320.1 que el que a propósito o que de propósito, por escrito o de palabra, por medio de dibujo, gesto o actos, ofenda a otro en su honor, incurre en sanción de privación de libertad de 3 meses a 1 año o multa de 100 a 300 cuotas. Y el apartado 2 completa esta regulación. En el caso del Código Civil, la ley número 59 del 87, en el libro primero, Relación Jurídica, título segundo, capítulo 1 sobre personas naturales, sección cuarta, derechos inherentes a la personalidad, se regula en el artículo 38 la violación de los derechos inherentes a la personalidad consagrados en la Constitución que afecten el patrimonio o al honor de su titular, confiere a este o a su causaviente la facultad de exigir el cese inmediato de la violación o la eliminación de sus efectos, de ser posible, la retractación de parte o por parte del ofensor y la reparación del daño y perjuicios causados. Como podemos apreciar, se da una regulación en materia penal y una regulación en materia civil para la protección del derecho al honor como bienes jurídicos, no así en el caso del derecho constitucional o de la Constitución de la República de Cuba de 1976, reformada en el 92, donde el honor deja de ser un derecho humano fundamental o un derecho humano, no un derecho constitucional, como quiera que se le llame. Sin embargo, en la regulación de la Constitución de 2019 se retoma con rango constitucional la protección del derecho al honor como derecho humano. Queda consagrado así en el artículo 48: todas las personas tienen derecho a que se les respete su intimidad personal y familiar, su propia imagen y su voz, su honor e identidad personal. Pero ¿qué consecuencias desde el punto de vista técnico-jurídico traería para el ordenamiento jurídico cubano la reaparición del honor con rango constitucional como derecho humano en esta Constitución de 2019? Nosotros hemos identificado por lo menos 3 posibles consecuencias. En primer lugar, una posibilidad, una potencialidad de conflicto de jurisdicción. Es decir, ¿a qué jurisdicción le podemos atribuir el conocimiento de hechos violatorios del derecho al honor? ¿A la penal, a la civil o a la constitucional vía amparo? Habría que ver cómo quedaría el amparo constitucional regulado en la nueva norma que así lo regulará, pero en todo caso da la posibilidad potencial de un conflicto de jurisdicción que debe ser resuelto en una u otra de las vías. Otra consecuencia que trae asumir el honor con rango constitucional es la variedad de técnicas y métodos de aplicación del derecho, ya sea por interpretación, subsunción en caso de normas reglas o de argumentación, ponderación en caso de normas principios. Es algo que pasaré a explicar más adelante. Y la tercera consecuencia que trae regular con rango constitucional el derecho al honor es que genera obligaciones o deberes adicionales para el Estado cubano. Vamos a pasar entonces a analizar la segunda consecuencia. En el caso del Código Penal o el Código Civil, que son normas ordinarias, tienen una estructuración formal. Estas normas jurídicas
conformadas por una estructura que dispone de una hipótesis de hecho o de derecho, una disposición y una sanción. La hipótesis refiere el supuesto de hecho o de derecho que tiene que darse para que la norma sea aplicable al caso concreto. La disposición contiene el operador deóntico de la norma. ¿Qué se prohíbe? ¿Qué se permite alternativamente? ¿O qué se ordena? ¿O qué se mandata? Y en este caso se prevé una consecuencia jurídica en el caso de que se viole o que no se cumpla lo que está dispuesto en la norma jurídica. Bien, el método que se emplea fundamentalmente a través de esta o para aplicar esta norma jurídica es a través de interpretación con la regla de los 5 pasos. Primer paso, juicio fáctico. ¿Cuáles son los hechos referidos a la violación al derecho al honor o a la supuesta vulneración del derecho al honor que están implicados en el caso concreto, despojándolo de toda información intrascendente desde el punto de vista jurídico para el caso concreto? Ese sería el juicio fáctico, como les dije. El juicio de validez sería el segundo paso. ¿Cuál es la norma válida de derecho civil o de derecho penal aplicable al caso concreto? El tercer paso sería el juicio de vigencia, es decir, cuál es la vigencia o el grado de vigencia que tiene esta norma para el caso concreto. El cuarto paso, el juicio de subsunción a través de procedimientos subsuntivos de lógica, donde los hechos se hacen coincidir con el tipo, es decir, con el supuesto de hecho, y el juicio de consecuencia, es decir, la atribución de consecuencias para el caso concreto. Esta sería la forma de aplicar el derecho, la forma de interpretar la norma para resolver el caso si lo estuviéramos resolviendo en la materia civil o en la materia penal. Sin embargo, como ya aparece con rango constitucional el derecho al honor y reconociendo los principios de supremacía constitucional y de eficacia directa de la Constitución, las técnicas, los métodos y las reglas para solucionar el caso serían diferentes. Se utilizarían aquí procedimientos de argumentación, ponderación, a través de justificación de la pretensión o la decisión. En 2 niveles, justificación interna o justificación desde el punto de vista lógico-formal, donde se ve la concordancia lógico-formal de la norma constitucional aplicable al caso concreto, donde incluso el elemento lingüístico sería tenido en cuenta. Hay una justificación externa o de contenido axiológico que tendría, entre otros elementos, el llamado test de proporcionalidad. El fin adecuado de protección del honor, en este caso, habría que valorarlo, que argumentar que hay un fin adecuado de protección al honor, el medio necesario para proteger ese honor, la conexión racional entre medio y fin, la ponderación o determinación del peso prevalente en el caso concreto. Por lo tanto, se estaría construyendo aquí para cada caso, por vía argumentativa, el supuesto de hecho de derecho fundamental y la consecuencia jurídica que traería. Si estamos resolviéndolo, por lo tanto, vía amparo, la técnica y método, como pueden apreciar, es bien diferente a si lo estaríamos resolviendo, por ejemplo, en la jurisdicción civil o en la jurisdicción penal. Como he explicado, el derecho al honor, cuando se despliega en las relaciones sociales en cabeza de un titular, puede generar conflictos o contradicciones. Yo le pongo ejemplos a veces a los estudiantes de posgrado cuando estamos abordando esta temática en 2 supuestos muy parecidos, pero donde la consecuencia jurídica o la forma de resolver el asunto es diferente, aplicando sobre todo métodos de ponderación para determinar el peso específico que tendría la protección en un caso del derecho al honor o la protección en otro caso del derecho de acceso a la información. Ejemplos son los siguientes. Un directivo de una determinada entidad que está casado, tiene familia, decide tener una relación extramatrimonial con una trabajadora de la entidad. Esta relación que tiene con la trabajadora de la entidad la desarrolla
en horario fuera del horario laborable, sin utilizar los recursos de la empresa, sin dañar la imagen que él ante la empresa tiene como directivos, y de pronto se suscita una denuncia donde se plantea que este directivo está afectando el honor personal de él y con ello la reputación de la institución. En este caso, la persona que presenta esta acusación plantea de que es necesario que por la responsabilidad social y empresarial que tiene ese directivo se conozcan todos los extremos del asunto, sean divulgados estos detalles de la relación extramatrimonial que tiene el directivo. En este caso se valoraría cuál de los dos derechos debe prevalecer. Si el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen de ese directivo, o si el derecho de acceso a la información que tienen los trabajadores de la entidad, de la empresa o la sociedad en general con relación a lo que está ocurriendo. En este caso, utilizando métodos argumentativos y utilizando el test de proporcionalidad, se puede determinar el peso específico que puede tener uno u otro derecho para el caso concreto. Evidentemente, por la narrativa del hecho, es casi una verdad de perogrullo que debe prevalecer en este caso el honor personal, pues no hay una afectación al interés social, ni hay una afectación a el interés empresarial, y por lo tanto la información relativa a la relación de este directivo con la persona o la trabajadora de la entidad no trasciende a otros intereses que no sean a los intereses interpersonales del propio directivo con la trabajadora. En otro supuesto similar, pero con algunas características diferentes, tenemos a un directivo, al mismo directivo, que mantiene relaciones con esta trabajadora, la hace, es decir, generalmente esas relaciones las desarrolla o ejecuta en horario laborable, utilizando los recursos de la empresa, utilizando los vehículos de la empresa e incluso utilizando el presupuesto de la empresa para poder estar con esta trabajadora. En este caso, donde puede entrar en colisión el derecho al honor de ese directivo también y de la propia trabajadora con el derecho de acceso a la información que pueden tener los trabajadores y la sociedad en el caso concreto, es evidente que el peso lo tendría, el peso mayor lo tendría el acceso a la información, porque estamos hablando de un directivo que está utilizando los recursos de la empresa no solo para beneficiarse personalmente, sino para mantener una relación extramatrimonial. Por lo tanto, en dos casos muy parecidos, con relaciones bastante parecidas también, vemos extremos del asunto que hacen inclinar la balanza del peso específico de un derecho u otro de manera distinta, y por lo tanto la consecuencia jurídica para uno u otro caso sería diferente. La construcción vía argumentación y ponderación de una decisión o de la primera decisión sería, desde el punto de vista de las técnicas y procedimientos, la de la argumentación y la ponderación, pero el resultado sería diferente al del otro caso. Por lo tanto, aquí estamos viendo cómo dos derechos iguales que entran en colisión ante hechos, ante supuestos o ante informaciones fácticas distintas, llevan a la construcción de supuestos de hechos de derecho fundamental distintos y a consecuencias jurídicas diferentes. Aquí no se aprecia, como en el caso, por ejemplo, de la rama del derecho civil o el derecho penal, un supuesto de hecho ya previamente determinado en la hipótesis de la norma, en la hipótesis de hecho o de derecho, una disposición jurídica que establece una prohibición, una permisión alternativa o una orden o mandato y una consecuencia jurídica claramente determinada en la norma, sino que la solución del caso aquí hay que construirlo vía argumentación y vía métodos de ponderación, como se ha explicado ya. La otra consecuencia, como he referido, que traería la regulación con rango constitucional del derecho al honor, son los deberes adicionales que implica para el Estado cubano esta configuración del honor como derecho humano. En primer lugar, el deber de respetar, es decir, el Estado debe abstenerse, sin no cometer conductas que sean violatorias del derecho al honor. Y cuando me refiero al Estado, me refiero a sus autoridades, a sus agentes, a sus funcionarios y a sus empleados. También implicaría para el Estado un deber de proteger, un deber de hacer, que incluye ese deber de hacer, realizar conductas positivas orientadas a la protección del honor de las personas.
implicaría también un deber de reparar, es decir, restituir aquellos derechos que sean vulnerados o sean dañados por agentes del propio Estado o por terceros o por particulares. El deber de promover, que incluye fundamentalmente la educación en valores jurídicos, en este caso la educación en cuanto al derecho al honor, y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, es decir, legislación sustantiva y legislación adjetiva en materia de protección del derecho al honor, lo cual implicaría también los mecanismos y procedimientos más adecuados de recepción de los tratados internacionales en materia de derecho al honor, que implica tanto el honor de los sujetos generales como por ejemplo el honor de personas en especial situación de posible vulneración o personas en situación, como se le conoce también, en el caso de los llamados discapacitados. Por lo tanto, ¿cuáles son las conclusiones de este encuentro? El derecho al honor se ha configurado históricamente como categoría moral con trascendencia jurídica desde la antigüedad hasta la contemporaneidad. Por supuesto, teniendo cada vez más importancia la posible colisión que este derecho puede tener cuando interactúa con otros derechos, como es el caso de la libertad de expresión, del derecho a la información, de la protección de datos personales, entre otros. El honor por su proyección puede ser objetivo y subjetivo, y por su titularidad se clasifica en base a teorías monistas o dualistas. También se puede concluir que el derecho al honor en Cuba ha estado protegido en base a un régimen jurídico plural y en ocasiones contradictorio en materia penal civil, y ahora con rango constitucional, pudiendo ser protegido por vías de amparo constitucional. El derecho al honor en Cuba desapareció con rango constitucional en la reforma de 1992, pero se ha retomado con este rango en la Constitución de 2019 como derecho humano. Y al retomarse como derecho humano, es decir, al reaparecer el derecho al honor en la Constitución de 2019 con este rango, conlleva una triple consecuencia, una triple posible consecuencia. Hay un potencial de conflicto de jurisdicción, puede generar variedad de técnicas y métodos de aplicación del derecho y de argumentación de las decisiones en dependencia de la vía por la que se pueda resolver los conflictos que puedan aparecer en materia de derecho al honor, y reaparece o aparece potenciada la obligación y los deberes del Estado, que deben ser adicionales ahora a los tradicionales y que incluyen el deber de respetar, el deber de proteger, el deber de reparar, entre otros que ya han sido enunciados. Se les orienta a todos los cursistas dos actividades de estudio independiente. Ellas son las siguientes: ¿qué retos debe enfrentar un abogado al presentársele por un cliente un supuesto hecho violatorio de su derecho humano al honor? Y la segunda pregunta: ¿cómo argumentaría la pretensión en base a la Constitución de 2019? Muchas gracias a todos los cursistas.